Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Jesús González. El día de hoy tendremos a Carlos Paparoni. Carlos es diputado electo en la Asamblea Nacional del 2015, fue presidente de la Comisión de Finanzas de dicha Asamblea Nacional, es especialista en inteligencia financiera y anticorrupción. Bienvenido, Carlos. Bueno, Jesús, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí contigo. Empecemos por lo obvio. ¿Qué fue lo que te dedicó a meterte en la lucha anticorrupción desde la política? Mira, yo no sé si tú recuerdas que a partir del año 2010 se generaron muchas expropiaciones en Venezuela. Estamos hablando más o menos de unos 5 millones de hectáreas. Es decir, bajo el gobierno de Chávez y Maduro se expropió más o menos a todo el estado Anzoátegui. Pero estas expropiaciones afectaron nuestro sector primario. Y en Venezuela se produce el mejor café del mundo, pero que se controlaba al precio más bajo del planeta. Un quintal de café en Venezuela para el año 2016, 2017, 2018 estaba regulado por el Estado en menos de $20 por quintal. Un saco, un quintal es un saco. Pero el propio Maduro lo compraba a Nicaragua. Mientras a nosotros nos lo pagaban a $20 el quintal, a Nicaragua el gobierno de Nicolás Maduro se lo estaba comprando en $350 el quintal. Y el precio internacional era de 170. Es decir, el objetivo de esto no era ni siquiera ideológico, era un tema de yo me puedo robar más de $130 por cada quintal y eso era lo que los llevaba, 130, $180 por quintal. Pero además si lo vemos en el sector ganadero, en el sector ganadero nosotros producíamos la carne más barata del planeta, 0,20 centavos de dólar por kilo, porque nos las tenían regulado, pero el Estado venezolano era el Estado que compraba la carne más cara del planeta. $1.500 por animal importado de Brasil, cuando el precio internacional de ese mismo animal oscilaba entre 500 y $550. Ahí fue que entendimos que el problema ni siquiera era de modelo, el problema era una decisión de la corrupción. Y comenzamos a ver la corrupción. Y entendimos que la corrupción de Nicolás Maduro y de estos 25 años pasa por una falta de rendición de cuentas. Mira, el régimen ha creado un sistema donde no hay control ni auditorías independientes sobre los ingresos del país. Esto perpetúa la corrupción. Que con corrupción el dinero no llega a la gente, aunque Venezuela hoy genera ingresos importantes por petróleo y por minería. Estos recursos no se ven reflejados en las mejoras de los servicios básicos. Ahí está el ejemplo de Chevron. Chevron pagó impuestos por el año 2023, aunque se lo prohibían las licencias, pagó impuestos por $300 millones. Eso quiere decir que Chevron pudo por el año 2023 entregarle a Maduro más de 1.100, $1.500 millones. Pero mira, ese dinero no lo vimos nosotros en Venezuela. Ahí está el hospital de la Ciudad Universitaria de los Andes, en el piso, pero no hubo ni aumento de salario para profesores, ni aumento de salario para los jubilados y pensionados. Eso ha generado un costo humano, el costo humano de la corrupción. La corrupción profundiza la crisis humanitaria en Venezuela, dejando a millones sin acceso a alimentos, ni a medicinas, ni nada. Y el dinero que han entrado ellos se los han robado. Ejemplo, bueno, los $25.000 millones que se robó Tarek El-Aissami de PDVSA, el caso PDVSA Cripto, que además esta cifra no es que le estamos diciendo nosotros, el propio Nicolás Maduro la acepta y la dice, $25.000 millones. Con $25.000 millones, Jesús, nosotros habríamos podido alimentar desde preescolar hasta la universidad a 3 generaciones de profesionales venezolanos. Con Increíble. $25.000 millones nosotros habríamos podido tener un plan de desarrollo nacional como el que nunca ha visto nuestra nación. Habríamos recuperado la crisis energética. Hoy en Mérida ni en Ejido se estuviera yendo la luz, porque con 6.000 millones habríamos recuperado todas las termoeléctricas del país. Habríamos recuperado todas las autopistas. Hubiéramos hecho hasta el metro Guarenas Guatires, lo habríamos terminado. Con los $25.000 millones que se robó Tarek El-Aissami y que hoy los venezolanos desconocemos totalmente. Y es importante que la gente vea la magnitud de esto. Son 25.000 millones de dólares con los que se hubiesen podido hacer todas las cosas que tú dices, pero es que esto es en un solo caso, en una sola trama de corrupción que se sepa, durante 25 años de chavismo. Pero es que ahí vamos al otro caso, Jesús. Hace apenas un par de meses, el Distrito Sur de la Florida hablaba del caso de Raúl Gorrín, $1.200 millones en 4 años que sacó de Petróleos Venezuela. Esto es $1 millón diario. Raúl Gorrín se acostaba, se despertaba y se había robado $1 millón. $1 millón al día se lo robaba. Pero además también tenemos que hablar que en juicios en los Estados Unidos relacionados a la corrupción, aproximadamente en unos 30 juicios, hay $16.000 millones involucrados en lo que es estos esquemas de corrupción. Y también los esquemas que conocemos como los del Seguro Social. El Seguro Social que tiene que ver con las pensiones, que tiene que ver con los hospitales. Hoy vemos que un mayor retirado
que yo no sé cuánto puede ser el sueldo de un mayor retirado, que es William Hernández Cova, hoy se ha convertido a través de la corrupción en uno de los grandes testaferros, en uno de los grandes operadores financieros de la corrupción en Venezuela. Pero además, cuando vemos estos números es porque la corrupción es estructural. El sistema no solamente permite, sino que incentiva el saqueo de los recursos en Venezuela por parte de los altos funcionarios. No es coincidencia que todos los presidentes de petróleo de Venezuela, desde Rafael Ramírez Sí, hasta Tellechea, están presos o acusados de corrupción. Todos. Pero además sí. todos en algún momento fueron unos héroes de la patria, solo comparados a Bolívar. Hoy día, después terminan todos siendo presos, estando presos o acusados de corrupción. Y las evidencias de enriquecimiento ilícito que nosotros hoy vemos, pruebas claras de acumulación de dinero a través de la corrupción. Para eso, vuelvo y te repito, ¿cómo es que un mayor retirado hoy se convierte en uno de los grandes potentados del país con negocios en oro, con negocios en contrataciones con el Seguro Social, con negocios de todo esto? ¿Cómo es que William Hernández Cova, Jorge Jiménez o los hermanos Khalil hoy forman parte de lo que es la estructura financiera de Nicolás Maduro en su soporte? Hoy Venezuela tiene la flota de aviones más nueva de todo el hemisferio, justamente el país con la crisis humanitaria más importante del último siglo. Eso solo explica que es dinero la corrupción y que la prioridad es la corrupción. Y sí, la corrupción venezolana tiene un impacto internacional. La corrupción en Venezuela no es un problema aislado. Afecta a toda la región al fomentar redes de narcotráfico, de lavado de dinero y migración forzada. Si lo vemos por países, mira, en España está el caso Coldo Morodó, de Sí. cómo funcionarios de la administración pública recibieron dinero, maletas de oro de Delcy Rodríguez. Pero también lo vemos en Argentina, los casos que existieron en el kirchnerismo, lo vemos en Colombia, lo vemos en todo el continente, es algo que se ha estado exportando. Mira, cuando hablábamos nosotros de lo que era uno de los grandes casos de corrupción, que era Odebrecht, Odebrecht eran 780 millones de dólares. Hoy aquí estamos hablando de que solo Raúl Gorrín en un caso judicial tuvo 1.200 millones de dólares que se robó en 4 años. Y en Venezuela, producto de la corrupción, la opacidad es una norma. Los ingresos de Venezuela están ocultos tras un velo de secretismo. Han decretado que las contrataciones del Estado son seguridad de Estado. Y no es verdad. Ellos quieren que nadie se entere de cuáles son los recursos que entraron ni en qué los usaron, mira, para poder robárselos. Lo que ocurrió con Tarek Al-Aissami es justamente esta opacidad de la que ellos tienen. Y contra esta corrupción, las sanciones son una herramienta. Vamos a detenernos aquí un momento porque has puesto sobre la mesa un tema que me parece clave y trascendental y que hay que desarrollar, que es el tema de la corrupción transnacional. Muchos gobiernos del mundo y muchos actores de la comunidad internacional en general ven la corrupción de Venezuela como un problema que atañe solamente a los venezolanos y que causa daño solo a los venezolanos. Más allá, que no es poca cosa, del grave problema migratorio que le ha traído a distintas democracias del mundo. Pero la realidad es que en la práctica, la corrupción de Venezuela también debilita las instituciones democráticas alrededor del mundo. Porque es que son cientos de miles de millones de dólares que esta gente se ha robado y que han metido en las principales democracias del mundo en todo un esquema de lavado de dinero, que eso evidentemente debilita las instituciones de estos países porque les permite comprar lobistas, les permite comprar abogados, jueces, magistrados, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen incidencia en importantes partidos políticos de estas instituciones, de estos países democráticos, como lo hemos visto, y finalmente terminan con dinero producto de la corrupción venezolana del chavismo, terminan también corrompiendo otras democracias del mundo. Y yo creo que es momento de poner este tema sobre la mesa, es momento de hacer que la comunidad internacional voltee sus ojos hacia Venezuela y vea el problema de la corrupción transnacional y vea el problema de Venezuela como un problema mundial. Yo creo que esto es clave. Me gustaría, Carlos, que lo desarrolles un poco más, me gustaría que lo abordemos. No, pero es que cuando hablamos de corrupción transnacional, mira, aquí es importante, ¿no? Y lo podemos tocar hablando de las sanciones. ¿Para qué sirven las sanciones? Mira, las sanciones sirven para cuatro cosas fundamentales. Dificulta el lavado de dinero. Un William Hernández Cova no va a poder seguir robándose el dinero de Venezuela, pero tampoco el Tren de Aragua puede mandar el dinero hacia Venezuela. Segundo, se responsabiliza a quienes reprimen.
Ninguno que hoy esté reprimiendo el deseo de cambio del pueblo venezolano puede vivir feliz y tranquilo en cualquier parte del mundo con millones de dólares que se robó de nuestro país. Tercero, se limita la movilidad de influencia. La movilidad de influencia en otros países a través de partidos políticos. ¿O es que acaso, si hablamos de España, o es que acaso en España no hay transacciones o no hubo finanzas a partidos Claro. políticos que hoy están, que han estado en el poder? Eso no ha... Monedero estuvo en estos días también haciendo fiesta en Monedero, Venezuela, Monedero, Monedero. por nombrar uno pequeñito, pero de Zapatero hacia abajo, ¿no? De Pedro Sánchez hacia abajo. Bueno, pero cuando vemos a un monedero entregando ¿cómo se llama? Un diploma por luchador de derechos humanos, Alexander Garanco, mira, te das cuenta que eso solo lo puede hacer alguien que está recibiendo mucha plata. O sea, Claro. en la vida hay que tener el profesor, yo no conozco al profesor Monedero, pero estoy seguro que el dinero tiene que ser suficiente como para comprar la conciencia, porque esto no puede, esto no tiene ninguna otra explicación. Y lo cuarto es que se protege la economía formal. La economía formal de los venezolanos, de los de bien, de los que trabajan todos los días, de los que no queremos que en la calle nos vean como los corruptos, como los ladrones que son los otros que se lo robaron todo. Entonces, estas cuatro cosas funcionan para la corrupción, para justamente dificultar el dinero, el lavado de dinero, responsabilizar a quienes reprimen, limitar la movilidad y la influencia en otras naciones y proteger la economía formal. Eso también te habla que es el propósito de las sanciones. Las sanciones no son contra el pueblo venezolano, sino contra funcionarios corruptos y entidades responsables de crímenes graves. Mira, como el lavado de dinero y el narcotráfico, como el narcotráfico y el terrorismo. Por eso, la gran mayoría de las sanciones tienen nombre y apellido. No es verdad que se ha sancionado a todo el Estado venezolano. No, solo existen 12 empresas del Estado sancionadas, 12. Un uno y un 2. Dos empresas del Estado venezolano que están sancionadas. El resto son nombres y apellidos de corruptos y de funcionarios que han estado vinculados a la represión. El impacto positivo de las sanciones que limitan el acceso del régimen a recursos que de otra manera serían utilizados para financiar actividades ilícitas y reprimir al pueblo. Y reprimir al pueblo, pero también a la corrupción. El mito de las sanciones. Mira, Maduro creó un mito sobre las sanciones y cómo afectaba el colectivo, cuando la verdad es que el colapso económico de Venezuela comenzó mucho antes de la implementación de las sanciones y comenzó por la mala gestión y la corrupción que tenían en estos 25 años estos tipos que hoy se encuentran en Miraflores, ¿no? Y para eso, para poder resolver esto, nosotros tenemos que decirle a nuestros aliados internacionales, fundamentalmente, que levantar las sanciones sin condiciones envía un mensaje de permisividad hacia Nicolás Maduro. Pero no solamente hacia Nicolás Maduro, sino hacia Lukashenko, hacia los ayatolás, hacia todos los regímenes que violan derechos humanos y que saquean a sus países. Por eso es necesario que tú tengas mano dura, pero además que puedas tener un mensaje cohesionado de la comunidad internacional. Y las sanciones también apoyan la economía legítima. Las sanciones buscan proteger las empresas legítimas y a los actores internacionales que trabajan de manera ética, evitando que caigan en estas redes de corrupción. Es muy importante detenernos en este tema, Carlos, porque Maduro, en más de una década, desde que llegó al poder, le achaca los problemas de Venezuela, todo lo que está sucediendo en el país, al bloqueo y a las sanciones. Cuando el mayor pico, la mayor ola migratoria que había en Venezuela fue sin sanciones. Cuando la crisis humanitaria, la crisis de desabastecimiento y la crisis de servicios públicos empezó mucho antes de que hubieran sanciones en Venezuela. Pero más aún, hoy en día no hay sanciones, ya hace más de un par de años, Chevron opera con licencia y con total libertad en Venezuela, generándole miles de millones de dólares a la dictadura y aún así el chavismo y sus aliados de la región le siguen achacando los problemas de Venezuela al bloqueo. Todo esto entendiendo que hay un contexto por el cual se le dieron esas licencias a Chevron y a otras empresas petroleras y energéticas del mundo. Un contexto que los venezolanos tenemos en ese recuerdo todo el tema de la negociación de Barbados, que en teoría, aparte de la liberación de presos que tenía Estados Unidos por corrupción, por narcotráfico y por lavado de dinero, del chavismo, aparte de esa liberación, estaba también metido el tema de las licencias petroleras, pero por otro lado, dentro de muchas otras cosas, el chavismo iba a dar garantías electorales para la elección presidencial. Garantías que, por cierto, no se dieron. No habilitaron a María Corina Machado ni a ninguno
de los políticos que querían aspirar a las elecciones presidenciales, no le devolvieron las tarjetas a los partidos políticos, no permitieron hacer una campaña como normalmente se tiene que hacer, persiguieron incluso a toda la gente que apoyaba a María Corina, a Edmundo y a toda la oposición democrática durante la campaña, llegaron hasta cerrar negocios de empanadas, panas. Es decir, a pesar de todo esto, nosotros fuimos a las elecciones y las ganamos, pero durante todo este tiempo, las petroleras tuvieron licencia y el chavismo estuvo ingresando miles de millones de dólares. Y aún así siguen con el cuento del bloqueo, de las sanciones, del imperio, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es tan así como nos lo vende el chavismo, Carlos. Es decir, existe un bloqueo real contra Venezuela, existen sanciones reales contra Venezuela que han impedido que ellos logren sacar el país hacia adelante. ¿Cuál es tu visión al respecto? Mira, Jesús, pero primero, la narrativa del régimen es falsa. El chavismo usa las sanciones como excusa para justificar su incompetencia y la corrupción, desviando la atención de sus propios crímenes, violaciones de derechos humanos, la mayor corrupción de la historia de nuestro hemisferio, no respetar la voluntad popular y la violación a nuestra Constitución. Porque la verdad es que el 28 de julio ellos perdieron. Y el 28 de julio ellos perdieron y se mantienen en el poder, no solamente, y no reprimen solamente para mantener el negocio. Nicolás Maduro hoy se parece más a una estructura de crimen organizado que a una estructura convencional de gobierno o de dictadura como tal. Y hay que entender que con sanciones, que menos dinero es menos poder. Las sanciones no tumban gobiernos de inmediato, pero sí limitan su capacidad de operar, robar y reprimir. Esto es importantísimo con el tema de las sanciones. Mire, menos dinero es menos poder. Las sanciones no tumban gobiernos de inmediato, pero sí limitan su capacidad de operar, robar y reprimir a nuestro pueblo. Y lo que hemos visto en los últimos 4 años es esa flexibilización que se otorgó luego de la pandemia y que básicamente a través de licencias fueron eliminadas las sanciones. Y el mejor ejemplo de eso es Chevron, como tú lo estabas indicando. Cuando nosotros hablamos de Chevron, hay que entender cómo se dio la licencia de Chevron y lo que esto implica. Primero, específicamente la licencia otorgada por el Departamento del Tesoro a Chevron prohíbe, literalmente prohíbe pagos de impuestos, de cualquier tipo de impuestos, y entrega de beneficios hacia lo que son el régimen de Nicolás Maduro, cualquier entidad controlada por Nicolás Maduro. El entrego de regalías está prohibido. Pero cuando hemos visto la licencia de Chevron, hemos visto que no tiene controles claros, que la falta de mecanismo de transparencia en la aplicación de la licencia permite que los ingresos se pierdan en manos del régimen. Bloomberg hace semana y media, sacaba un artículo donde demostraba que que Chevron le había pagado impuestos a Nicolás Maduro por el ejercicio del año 2023, que habría pagado aproximadamente 300 millones de dólares. Eso quiere Solo en impuestos, que si solo en impuestos. solo en impuestos 300 millones de dólares, en el año 2023 ellos entregaron aproximadamente unos 1.100, 1.200 millones de dólares a Nicolás Maduro. Pero además de esto, quiere decir que en el año 2024, esto fue en el año 2023, en el año 2023 realmente comenzaron las operaciones en el mes de julio, agosto, 4 meses de producción. Pero en el año 2024, Chevron consiguió un pico productivo. Y ese pico productivo le permitió a Nicolás Maduro estar recibiendo no solo de la licencia Chevron, sino de todas las licencias, aproximadamente unos 500 millones de dólares al mes. Estamos hablando de 6.000 millones de dólares. Nicolás Maduro con 6.000 millones de dólares extra que recibió durante el año 2024. Mira, no subió el salario de los maestros en Venezuela. No mejoró lo que es el dinero de nuestros pensionados. Nicolás Maduro no construyó un hospital. Nicolás Maduro no hizo una nueva escuela, no hizo políticas de alimentación, no tuvo comedores escolares. La verdad es que no hicieron nada con este dinero. Esta licencia de Chevron para lo único que ha servido es para que exista en PDVSA una cuerda de ladrones que se lo han robado todo y que hoy se lo siguen robando todo. Ese es el único beneficio que dio la licencia de Chevron, que no fue al pueblo venezolano, sino a Nicolás Maduro. El aumento de la corrupción que Solamente, nosotros vimos. increíble que solamente durante el año 2024 en ingresos netos producto de estas licencias, estos tipos hayan recibido mensualmente 500 millones de dólares. 500 millones de dólares al mes durante el 2024. Que ante el 28 de julio, evidentemente,
Se robaban una parte y la otra la invertían en la campaña presidencial y después del 28 de julio, después que les metimos una pela, se seguían robando una parte y la otra la invertían en el aparato represivo para, entre muchas otras cosas, meter preso a más de 2.000 venezolanos que lo que querían era que se les reconociera su voluntad popular expresada el 28 de julio. Esto es la realidad de Venezuela y esto es lo que el chavismo está haciendo con el dinero que le entra producto del negocio petrolero. Que gran parte se lo robaron y lo otro lo utilizaron en la campaña hasta el 28 de julio. Pero es que Perdieron la elección y después lo han utilizado para reprimir, básicamente. Es decir, no tú podrías solamente decir que parte de ese dinero ha ido para meter gente presa después de las elecciones, entre otras muchas cosas. sin duda, pero es que no solamente estamos hablando de licencia de Chevron. Repsol tiene una licencia y la licencia y ese permiso de Repsol le autoriza hacer swap, hacer swap, cambios a través de otros ingresos. También la tiene la francesa Maurel Ampron y también la entiende que ahora no la están ejecutando la India Reliance. Es decir, aquí hay una política, existió una política de permitirle a Nicolás Maduro ingresos y el resultado de esa política es nosotros hoy no tenemos más democracia. Se robaron el 28 de julio. Nosotros hoy tenemos a un Estado más represor, más de 2.000 personas detenidas después del 28 de julio. Hoy a esta hora siguen persiguiendo dirigentes en Venezuela y metiéndolos presos. Hoy Nicolás Maduro tiene menos apoyo popular, se ha robado más dinero, pero además hoy viola más derechos humanos, cosas que la operatividad viene justamente de lo que le otorga las licencias y el dinero que entra por Chevron. Vemos la corrupción en aumento. Más dinero en manos del régimen significa más recursos para financiar actividades ilícitas y redes de poder. Más represión la vamos a ver porque se lo permite estos recursos ser financiados. Vemos cómo la población es excluida, lo hablábamos, los ingresos generados no se están utilizando para mejorar las condiciones de vida. Hablábamos de los salarios de los profesores, de los maestros, de las enfermeras. Siguen siendo lo mismo de hace 8 años. No pasan los $10 mensuales. Vemos que Chevron es un ejemplo del riesgo internacional. Esta licencia, la licencia que se le otorgó a Chevron, muestra cómo empresas internacionales pueden ser usadas por el régimen para legitimar actividades corruptas, pero también para legitimar, mira, no solo la corrupción, sino también la represión que nosotros hemos visto en los últimos años. Y esto tiene un efecto dominó negativo. Esto, mientras más dinero tenga Nicolás Maduro, vamos a ver que no gestionan adecuadamente y que estas licencias pueden alentar a otras empresas a operar sin supervisión, aumentando la corrupción. El dinero, y esto es importante, ojalá los aliados internacionales lo entiendan, el dinero no se traduce en soluciones. Mientras se otorgó la licencia de Chevron, vimos los picos migratorios de venezolanos en la frontera con los Estados Unidos, pero también vimos una de las diásporas, de las migraciones más importantes que ha visto nuestro hemisferio, la más grande sin que exista una guerra. Y eso ocurrió en el mejor momento económico de Nicolás Maduro desde el año 2018. Entonces no es la sanción la que está provocando las Pero migraciones. viste las declaraciones de Petro que dijo que la migración venezolana básicamente era debido al bloqueo de Estados Unidos sobre Venezuela. Petro, que es presidente de un país que tiene 3 millones de venezolanos viviendo en él, ¿no? Mira, es difícil hablar del presidente Petro, pero es el mismo presidente que hace unas horas escribía como si fuera Salvador Allende y que 2 horas después se arrepentía de todo lo que había escrito, ¿no? O sea, creo que lamentablemente existen actores internacionales que hablan ligeramente de algunos temas que no conocen o que los desconocen por acción o por omisión. Es decir, capaz tu ideología es tan fuerte que no te permite ver que lo que existe en Venezuela no es un problema ideológico. Es un problema de vida, es un problema de supervivencia, es un problema de proyección, es un problema de ladrones, es un problema de corruptos lo que hoy tenemos nosotros en Venezuela. Y hay un riesgo para los aliados internacionales que empresas como Chevron puedan enfrentar críticas y sanciones si no garantizan transparencia en operaciones de Venezuela. ¿O es que acaso el mismo Gustavo Petro no ha frenado la venta de monómeros en Colombia? Ojo, porque si hablamos de De monómeros en acuerdo. Colombia, Monómeros en Colombia es la empresa que legalmente controla más urea en el país. Y la urea sirve para tres cosas, en cantidades industriales, para tres cosas. Para generar eh, explosivos, para generar productos para el cambio, para el campo y para generar droga.
Imagínate tú una empresa como Monómeros en manos de personas ligadas a Alex Saab. Eso Gustavo Petro lo sabe y por eso ha detenido la venta de monómeros colombo-venezolana. Entonces, que él tenga este discurso no quiere decir que sea la realidad. Una cosa es el deseo, otra cosa es la realidad. No, yo entiendo y comparto plenamente tu visión al respecto. Hay muchos actores de la comunidad internacional que se cuadran con la dictadura, por un lado por intereses propios, pero también lo hay quienes se cuadran simplemente por encuadre ideológico, piensan que toda la izquierda es buena y que no hay forma de pensar distinto. Pero más allá de eso, también está ocurriendo un fenómeno muy interesante, que es que ha ido surgiendo un grupo de académicos, pensadores o supuestos intelectuales de la sociedad civil venezolana, ONGs, etcétera, que antes estaban con el cuento del Venezuela se arregló y hoy andan haciendo giras internacionales, lobbies, organizando eventos con embajadas, con financistas, con empresas, en medios de comunicación, etcétera, tratando de vender el mensaje de que, por un lado, aquí hay una polarización en Venezuela, cosa que no es verdad, porque les ganamos en las elecciones 70-30 al chavismo, aun y cuando no dejaron votar a 5 millones de venezolanos en el exterior, que si hubiesen podido votar, la elección hubiese quedado 90-10, pero además otro mensaje que también es muy peligroso, que es que las sanciones o el retiro de estas licencias a las empresas petroleras y energéticas le hacen daño es a los venezolanos y que eso nos alejaría de salir de la dictadura. Entonces yo quisiera preguntarte dos cosas, Carlos, muy específicas, ¿no? La primera, si esto es así, si las sanciones y el retiro de estas licencias a empresas como Chevron le hacen daño a los venezolanos o le hacen daño a la dictadura. Y la segunda es, ¿qué están buscando estas personalidades y estas ONGs en hacerle el coro a Nicolás Maduro y a sus cómplices en este discurso? Mira, yo creo que ahí hay unas cosas que nosotros tenemos, que son claves y que tenemos que tenerlas muy claras. No hay justicia sin rendición de cuentas. Los responsables de violaciones de derechos humanos y corrupción deben enfrentar consecuencias internacionales y esas consecuencias internacionales vienen desde sanciones personales hasta juicios que se abran justamente por la corrupción. El problema no son las sanciones, son los ladrones que son responsables por el saqueo que ha habido en Venezuela. La comunidad internacional debe mantenerse firme. Levantar sanciones o permitir ingresos sin condiciones legitima un régimen corrupto y represor. Entonces, quienes dicen que hay que levantar sanciones sin ningún tipo de condición, lo que está lamentablemente por acción o por omisión es apoyando que Nicolás Maduro no pague. Levantar sanciones o permitir ingresos sin condiciones legitima un régimen corrupto y represor. El pueblo venezolano merece justicia y dignidad, no impunidad para sus opresores. Y eso es algo que nosotros tenemos que hablar de la Venezuela que estamos buscando y que queremos, que no exista impunidad para todos estos que nos han dañado durante tantos años. Y la corrupción y la mala gestión, no las sanciones, son los responsables de la crisis humanitaria en Venezuela. No es verdad que la crisis humanitaria en Venezuela comenzó en el año 2019. Eso no es cierto. En Venezuela en el año 2017, 1 de cada 9 venezolanos era el que podía comer completo. En Venezuela en el año 2017, 2016, 2018, 2019 existía la malnutrición a números abismales que nunca antes habíamos visto. 7 de cada 10 venezolanos estaban malnutridos en Venezuela. Y el mundo no puede ser refugio para corruptos ni represores. Deben ampliarse las sanciones y las medidas internacionales para garantizar que no haya escondite para los responsables. Pero hace un rato lo hablábamos, Jesús. Coño, sin menos dinero es menos poder para Nicolás Maduro. Y menos poder para Nicolás Maduro es lo que a nosotros nos puede acercar más al cambio que tanto nos ha costado durante todos estos años. No puede venir y banalizarse la lucha de todos estos años de los Juan Pablo Pernalete que han existido en nuestro país y que hoy quedan marcados en nuestra historia. Es necesario entender que a esta hora nosotros necesitamos enfrentar a Nicolás Maduro y que enfrentar a Nicolás Maduro es un asunto de vida y muerte de nuestro país, de todos los venezolanos, porque lo único que Nicolás Maduro nos puede garantizar a nosotros es, mira, no solamente es la represión, es que al final van a terminar pasando por encima de todo lo que los venezolanos siempre hemos querido y siempre hemos luchado para nuestra Venezuela. Totalmente. Carlos, el 28 de julio, a pesar de todas las adversidades, los venezolanos salimos por millones a votar en contra de la dictadura.
porque queremos vivir en libertad, porque queremos vivir en democracia, porque queremos un cambio que venga de manera pacífica y constitucional para Venezuela. Ganamos las elecciones, tenemos las pruebas que demuestran nuestra victoria, pero aún así, el 10 de enero, Maduro se juramentó y está ejerciendo el poder de facto en Venezuela. No solo con eso, ha anunciado que este año se harán al menos 9 procesos, o sea, 9 elecciones distintas, dentro de las cuales ya le puso fecha, entre muchas otras, a algunas elecciones regionales, elecciones de gobernadores, por ejemplo. ¿Se puede ir a elecciones en Venezuela, elecciones locales en Venezuela, sin luchar previamente por el triunfo del 28 de julio? ¿Realmente los venezolanos pueden tener confianza nuevamente en el voto? ¿Realmente en Venezuela se puede elegir autoridades hoy en día bajo estas circunstancias? Oye, Jesús, mira, es que elecciones sin votos contados no pueden llamarse elecciones. Y aquí la verdad es que no hubo votos contados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en un próximo proceso? Es que los únicos que pueden juramentarse es lo que Nicolás Maduro quiere que se juramenten. Pero lo vimos en la Asamblea Electa en el 2021. En la Asamblea Electa de 2021 hay tipos que los nombraron diputados que habían perdido su circuito y su elección, que ni siquiera estaban inscritos. Conrado Pérez Padre no estaba inscrito y lo hicieron diputado. Entonces, hoy, para quienes tienen esta fantasía, eh, que yo espero que sea, yo espero que sea desde la buena fe, la verdad. De verdad que espero que sea así. Mira, tienen que reconocer, uno, que la gente no es tonta. O sea, el pueblo venezolano no es tonto y lo ha demostrado. Ha castigado a todos aquellos que se han querido prestar y que este proceso sin condiciones, sin que sobre la mesa se ponga el 28 de julio, pero a veces a la espera de aquí, en Venezuela 4 meses es un siglo. A la espera de lo que ocurre durante estos 4 meses, salir desde ya desesperados a decir, sí, vamos a participar. Mira, lo que está haciendo es haciéndole un favor a Nicolás Maduro. Y el miedo de nuestros dirigentes no puede ser lo que dicte la vía política y el accionar político en nuestro país. Hoy existe una realidad en Venezuela. María Corina Machado lideró el proceso en el que los venezolanos logramos demostrar que el 70% de los que están dentro del país, si hubiéramos votado lo que estuviéramos afuera, hubiera sido 90-10, está obstinado de Nicolás Maduro, que Nicolás Maduro no es presidente, que no gana elección y que no tiene apoyo popular. Eso se demostró en el proceso del 28 de julio. Y tratar de banalizar eso, mira, es quizás uno de los mayores crímenes que podamos ver nosotros desde la guerra federal. O sea, esto no puede ser aceptado. Y yo espero que esto sea una opción de buenas intenciones y no que sean cómplices sordos y silenciosos de Nicolás Maduro y su régimen represor. Pero además, Jesús, ¿cómo vamos a buscar testigos? Si Nicolás Maduro ha estado persiguiendo a todos nuestros testigos, ¿cómo le vamos nosotros a pedir a la gente que vuelva a votar por nosotros? Coño, si nosotros no somos capaces de defender los resultados, si nosotros estamos en pleno proceso de hacer valer lo que ocurrió el 28 de julio, no podemos decirle a Nicolás Maduro que le aceptamos cualquier otra opción. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Y tú lo acabas de decir, de aquí en adelante estos tipos cerraron la vía electoral en Venezuela. Ya no hay más elecciones en el país, lo que hay es adjudicaciones de cargos. Al que les jala más mecate, al más amigo, al enchufado, al que les lava el dinero. Estos tipos cerraron la puerta de elecciones en Venezuela. Que hay políticos opositores que por ingenuidad sigan creyendo en esa vía, déjame en este punto discrepar un pelo de ti. O si los hay, pero minoría. Pero, Pero, pero alguien que ha estado ah, en la jefatura política del país desde los 2000, alguien que ha liderado a la oposición, alguien que ya sabe que es que le roben una elección, alguien que además tuvo comportamientos extraños respecto al 28 de julio. Mira, ese alguien no me digan a mí tampoco que es por buena fe. Entonces ah, aquí los cómplices también tienen que pagar un costo sí. y decidir si están acá o están allá. Miren, si no están con nosotros, están en nuestra contra. Y esa es la única verdad. No hay un punto medio entre la lucha por la democracia y la libertad y la De represión acuerdo. y la corrupción de Nicolás Maduro. No existe. Todo aquel que crea que hay un medio y que beneficia a Nicolás Maduro simplemente no es de los nuestros.
Es alguien que está pagado por Nicolás Maduro para simplemente hacernos ruidos hacia lo que son las Estoy de opciones. acuerdo. 100% de acuerdo contigo y lo conversé con Juan Pablo y María Corina lo dice también todo el tiempo. Esto no es momento de ser tibios, pana. Esto es momento de decidir de qué lado de la historia quieres estar. Si quieres acompañar a una dictadura embriadora que luego de 26 años en el poder, que se dice pronto, pero son 26 años en el poder en Venezuela, han llevado a nuestro país a la peor crisis humanitaria de nuestra historia, o si quieres, por el contrario, ponerte del lado de los más de 8 millones de venezolanos que votamos por un país distinto, que votamos por vivir en libertad, por vivir en democracia. Y fueron más de 8 millones de venezolanos y no más de 12 porque no dejaron votar a los más de 5 millones que están fuera de Venezuela. Entonces es momento de definiciones, es momento de saber si se está con la dictadura o si se está con el pueblo venezolano. También quería preguntarte, Carlos, que me parece muy interesante todo esto que hemos estado hablando, si de este tema que comentaste, la justicia internacional. ¿Tú ves viable que al momento de recuperar la democracia en Venezuela haya justicia para los venezolanos? Que podamos ver a todos esos corruptos que han defalcado a nuestra nación, que se han robado cientos de miles de millones de dólares, que los podamos ver tras las rejas. ¿Eso es posible? Sí, mira, hay múltiples casos que la justicia internacional ha estado llevando y la justicia tiene que alcanzarlo. La justicia puede tardar, pero la justicia va a llegarle. Hoy vemos en los Estados Unidos hay más de 36, de 32 casos eh, vinculados a la corrupción, se habla de unos 16.000 millones de dólares vinculados a estos casos, pero además existen un sinfín, un número no conocido de casos abiertos que están reservados. Es decir, no vamos a saber de ellos hasta que puedan generar capturas. Algo como lo que pasó con Alex Saab. Mira, o como pasó con el Tuerto Andrade, o lo vemos en la enfermera presa acá en los Estados Unidos. Eso consigue la justicia. Ah, pero esta justicia tiene que tener claro cuáles son los mínimos. Una de las cosas más graves que ocurrió en los últimos años es la liberación de Alex Saab. Y la liberación de Alex Saab, yo no sé si en ese momento, y lo hablaba, incluso lo dije públicamente, yo no sé si la liberación de Alex Saab nos acercaba a nosotros a la libertad. Lo que sí sabía era que nos alejaba de la justicia que los venezolanos necesitamos. Pero incluso para nosotros poder superar el trauma que nos han generado las represiones y los asesinatos de estos últimos años, necesitamos la justicia. Y la justicia tiene que darnos en la Venezuela del mañana la suficiente fuerza como que la corrupción y la represión sea un recuerdo que se quede marcado en nuestras vidas para que más nunca vuelva a pasar, pero que sea un recuerdo que nos permita a nosotros echar para adelante. Eso es necesario y ese es un trabajo de la justicia. En Venezuela no puede haber olvido, tiene que existir justicia y que nosotros podamos construir bajo esos cimientos, aprendiendo de lo que vivimos, sin olvidar lo que vivimos, podamos construir la Venezuela que tanto nos ha costado y que tanto y por la cual tanto hemos luchado. ¿O es que acaso qué podemos nosotros decirle? Mira, si Juan Pablo Pernalete o cualquiera de ellos pudiera hablarnos hoy, seguramente nos diría que una elección regional no basta el sacrificio que ellos pagaron. La única forma en la que nosotros podamos honrar las memorias de ellos, de lo que los dieron todo, de lo que dejaron su vida en el asfalto, la única forma en que nosotros podamos honrarlos, mira, es terminando lo que ellos consiguieron, lo que ellos empezaron. Y ellos empezaron y pagaron con su vida una lucha por la libertad. Ese es el único compromiso aceptable que tenemos hoy, la dirigencia sobre lo que tiene que ver con Venezuela y Nicolás Maduro. Y todo lo que hemos hecho, Carlos, dentro y fuera de Venezuela para llegar a este momento, para llegar al momento de tener una elección presidencial, de ganarla, de tener además las pruebas de la victoria. A mí me cuesta pensar que hoy hayan políticos, pana, que sean tan caraduras que les vayan a pedir a los venezolanos que pasen la página del 28 de julio y que voten por ellos en unas elecciones, alcaldes o a gobernadores, sin que ellos mismos antes estén luchando porque se reconozca la voluntad popular expresada en esas mismas elecciones presidenciales. Además te digo, ¿de qué sirven esos cargos? Genuina y honestamente, más allá de los que ya son directamente socios, cómplices y amigos del dictador. ¿Para qué sirven esos cargos hoy en día? Que como hablamos ya no son elecciones, son adjudicaciones. ¿Que tú crees que además eso te va a permitir seguir haciendo política dentro de Venezuela de forma segura? Es que tampoco es verdad, pana.
Nosotros hemos tenido concejales presos en el exilio, hemos tenido alcaldes presos en el exilio, hemos tenido diputados del Consejo Legislativo de los Estados presos en el exilio, hemos tenido gobernadores presos en el exilio, tenemos diputados de la Asamblea Nacional presos en el exilio. Eso no es garantía de absolutamente nada. Y pues, entonces a mí me cuesta mucho creer que hayan políticos opositores que por ingenuidad a esta altura de la película, a esta altura del juego, coño, estén pensando que ir a estas elecciones regionales y pasar la página de lo que pasó el 28 de julio es una buena opción. Entonces, para mí no hay ingenuidad. Lo que hay es gente que trabaja directamente con el chavismo. Esta gente que no quiere a Venezuela y que lo que quiere es, bueno, seguir en este proceso y en estas puertas, en estos espacios que el chavismo les dé, seguir agarrando migajas mientras el venezolano sigue desesperado por vivir en democracia. Totalmente de acuerdo. Coño, Jesús, hay que quedar claro. Elecciones sin votos contados no la pueden llamar elección. Esa es la Así verdad. es. Entonces, pueden ir a una repartición de cargos, pueden llamarlo una fiesta de los amigos de Maduro, pueden llamarlo como quieran. Pero elección sin votos contados no es una elección. De acuerdo. Carlos, hablemos un poco del futuro. Mañana y democracia en Venezuela. Los corruptos están presos. Acabamos definitivamente con la corrupción en nuestro país y empezamos a repatriar y a recuperar todos esos capitales que están regados por el mundo en mansiones, en yates, en carros de lujo, en esquemas de lavado, en bancos, en paraísos fiscales. Los empezamos a recuperar para el beneficio de todos los venezolanos. ¿Cómo te imaginas esa Venezuela? ¿Cómo es esa Venezuela que viene donde ya no haya corrupción? ¿Cómo Carlos Paparoni ve ese país que viene? Mira, brutal. Una Venezuela donde todo lo que hemos aprendido desde la diáspora lo podamos poner en función en Venezuela. Donde entendamos que nuestros representantes públicos, nuestros concejales, nuestros alcaldes, nuestros diputados, trabajan para nosotros y no al revés. Es decir, donde comenzamos a exigir, donde pagamos impuestos, pero también exigimos que esos impuestos se utilicen en nuestro país, donde el mercado laboral sea brutal, donde nuestros profesionales veamos un país donde la energía naranja sea el ejemplo de todo nuestro continente, donde además por nuestra ubicación geográfica seamos el corazón y el centro de referencia de todas las empresas transnacionales, donde no solamente veamos venezolanos, sino veamos bolivianos, colombianos, brasileños migrando a Venezuela porque tenemos el plan de desarrollo de la nación de 10, 15, 20 años que sin importar quién sea el presidente se va a continuar y se va a mantener y que nos van a llevar a recuperar los 100 años que hemos perdido desde que llegó la revolución al poder. Una Venezuela donde podamos salir tranquilo a las calles, donde podamos comer bien, donde además nuestro futuro no depende de quién esté en Miraflores, sino del esfuerzo y el trabajo de cada uno de nosotros, donde estudiar no sea un privilegio como se ha convertido hoy, donde estudiar sea la mayor responsabilidad del Estado y la mayor obligación que tiene el Estado con nosotros, pero donde el simple hecho de estudiar y a través de nuestro esfuerzo y trabajo sea lo único que necesitemos para echar para adelante. Yo creo que esa es la Venezuela que nosotros necesitamos, donde el que está recogiendo café en Santa Cruz de Mora o está criando ganado en el Guárico adentro, mira, sepa y tenga un pago por su trabajo, pero donde sus hijos puedan ir a una universidad y salir como ingenieros, incluso para después poder regresar al campo y poder tecnificarlo y poder convertirnos en el epicentro de toda nuestra nación. Venezuela es el país, el segundo país donde más llueve en todo el mundo. Es nuestro país que en promedio tenemos más hectáreas cultivables en lo que es el continente. Entre Colombia y Venezuela juntos tenemos más hectáreas cultivables que Brasil, donde nos podríamos convertir en el primer país de exportación, no solamente de insumos agrícolas, sino también de tecnología. ¿Por qué es tan difícil soñar con ese país? Y la única alcabala que nosotros tenemos para lograr ese país no solamente es salir de Nicolás Maduro, sino es nuestra capacidad de resiliencia, nuestra capacidad de sacrificio, lo que nos va a dar la construcción de este país. Entendiendo y comprendiendo lo que hoy hemos vivido, no olvidarlo, aprender de esas actividades y entender que nuestros mayores riesgos son la corrupción
y todos los que son miembros, pero además que son parte, empleados de Nicolás Maduro para evitar que nosotros logremos estos cambios que tanto necesita nuestro país. Hoy Venezuela, nosotros no podemos seguir diciendo, no, construir la Venezuela que nos merecemos. No, no, no. Es que los venezolanos nos volvamos los ciudadanos que Venezuela se merece para volver a ponerla como la capital de América Latina. Te quería preguntar otra cosa. Tú siempre hablas con mucho orgullo del campo venezolano. ¿Tú crees genuinamente que evidentemente en democracia, en una nueva Venezuela sin corrupción, la producción nacional en Venezuela es rescatable? ¿Tú crees que podemos volver a competir y hacer un ejemplo a nivel internacional? Totalmente, Jesús. Mira, Venezuela produce el café arábico de mayor calidad del mundo. Para el año 1998, antes de que Chávez llegara al poder, el café venezolano, el café de Santa Cruz de Mora, se cotizaba en la Bolsa de Valores de Nueva York. Nuestro café es de mejor calidad de Colombia. Colombia metía su café de contrabando a Venezuela para que fuera vendido como café venezolano. Eso es rescatable. Sabemos cómo hacerlo, entendemos la tecnología del mundo. Existen miles de venezolanos fuera del país que hoy, así estén sobre una bicicleta o trabajando en una empresa con saco y corbata, están aprendiendo de la cultura, pero sobre todo del desarrollo del mundo que lo podemos poner al servicio de nuestro país. Nosotros tenemos las mejores tierras del planeta, que son las tierras del sur del lago de Maracaibo, solo comparables con las rivieras del río Mississippi o con la Pampa Argentina, que podamos producir frutales, podemos volver otra vez a construir lo que es esa Venezuela y que sea el campo venezolano una de las mayores fuentes y fuerzas para darnos a todos nosotros, coño, el futuro que tanto nos merecemos. Pero además tenemos la obligación de construir nuevamente, de reconstruir una empresa como lo fue PDVSA, construir una empresa que por primera vez esté al servicio de los venezolanos, no al servicio de unos cuantos que estén en el poder. Ahí hay que tener una discusión profunda de cómo vemos nosotros la reconstrucción de petróleos de Venezuela, desde cómo se va a dirigir, entendiendo todo lo que ha ocurrido desde los 60 para acá con esa empresa, cómo nosotros vamos a ver las inversiones internacionales, qué prioridades le vamos a dar a la empresa y cuál es la capacidad que nosotros tenemos para que sea el ciudadano, el individuo, mira, la base importante de un plan nación de verdad, no el poder de unos pocos, no las cuotas, no la corrupción, no los grandes, los tipos que quieren vivir como si fueran unos jeques. No, no, no. ¿Cómo nosotros podemos volver y recuperar y darle a todos nuestros chamos, a todo nuestro pueblo, mira, el beneficio de que pueden echar para adelante solo con su trabajo? Que eso es lo más importante. Mira, dos preguntas y te pido el mensaje final para todos los que nos vean el día de hoy. La primera es, ¿qué es lo que más extrañas de Venezuela? Entendiendo que no puedes volver a Venezuela porque te pegan los ganchos. Y la segunda es, ¿qué hubiese sido Carlos Paparoni si no fuera político? Si hubieses vivido en democracia en Venezuela. Mira, si no fuera político, hubiera vivido en Venezuela, creo que fuera ingeniero agrónomo y que hoy estuviera dedicándome a ver cómo sacamos productos internacionalmente. Bien sea naranjas, bien sea café, bien sea el ganado. Creo que sería eso y eso es quizás uno de mis sueños frustrados, regresar al campo. ¿Y qué haría si pudiera volver hoy a Venezuela? Creo que sería poder caminar por las calles de Santa Cruz sin tener que mirar hacia atrás, sin estar cuidándome de nadie, tomarme una vitamina en la panadería Tiuna, eh, mira, y ser tranquilo, reírme con mi familia, poder abrazar a los míos y nunca más soltarlos. No, tremenda, tremenda respuesta, Carlos, porque yo creo que ese es el sentimiento de todos los venezolanos, porque estos tipos, es verdad que estuvimos hablando mucho de todo el tema de la corrupción, que ha sido clave en el sostenimiento de este aparato represivo durante 26 años, evidentemente, pero otra de las claves es que estos tipos han intentado todo el tiempo destruir lo más importante que tiene el país, que no es PDVSA, que es la familia venezolana, que es Es la así. familia venezolana. Más de 8 millones de venezolanos fuera del país, lo que hace que uno de cada cuatro venezolanos, o quizá más, pero al menos uno de cada cuatro venezolanos, estén fuera de Venezuela, con lo cual
todas las familias venezolanas tienen a una persona directa que tuvo que emigrar, por lo menos, todas las familias venezolanas. Y yo creo que eso es algo que nos pega profundamente, pero que también nos une mucho como venezolanos, porque todo el tiempo estamos pendientes de, mira, lo primero que vamos a hacer cuando se acabe esta vaina, bueno, lo segundo, lo primero es celebrar, pero lo segundo cuando salgamos de la dictadura es reencontrarnos con los nuestros, reencontrarnos con ese, llevarle el nieto a ese abuelo que lo está viendo crecer por una pantalla de televisión, ir a abrazar a esos amigos, esas amigas que tenemos años sin ver, poder ver a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros hermanos. Yo creo que eso va a ser lo más bonito que vamos a vivir en esa primera etapa antes de la gran reconstrucción nacional. Y ver a los que nos reprimieron y a los que se lo robaron todo también presos. Eso también Claro. es ser un objetivo del cambio. Bueno, ¿cuál sería tu mensaje de cierre para todas esas personas que nos han acompañado el día de hoy en esta extraordinaria conversación? Yo creo que es importante, primero, entender que no hay justicia sin rendición de cuentas. Los responsables de violaciones de derechos humanos y corrupción deben enfrentar consecuencias internacionales. El problema de Venezuela, el problema económico de Venezuela no son las sanciones, son los responsables del saqueo. La comunidad internacional debe mantenerse firme. Levantar sanciones o permitir ingresos sin condiciones legitima un régimen corrupto y represor. El pueblo venezolano merece justicia y dignidad, no impunidad para sus opresores. Y que la corrupción y la mala gestión, no las sanciones, son las responsables de la crisis humanitaria que hoy tenemos nosotros en Venezuela. Jesús, el mundo no puede ser refugio para corruptos ni represores. Deben ampliarse las sanciones y las medidas internacionales para garantizar que no haya escondite para los responsables, para todos aquellos que han sido responsables directos de todo el sufrimiento que han generado a millones de venezolanos. Para finalizar la pregunta del millón, Carlos, ¿las sanciones nos acercan a la democracia? Las sanciones nos acercan a la democracia. Las sanciones por sí solas no tumban gobierno, pero sí quitan movilidad y sí permiten responsabilizar no solamente a quienes nos roban y a quienes nos reprimen. Con menos dinero es menos poder para Nicolás Maduro. Hasta aquí nuestra conversación el día de hoy con Carlos Paparoni, especialista en inteligencia financiera y anticorrupción y expresidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Carlos, muchas gracias por estar aquí el día de hoy y esperemos que en Venezuela todos los corruptos vayan presos y que la justicia sea la base de la reconstrucción de nuestro país. Los invito a todos ustedes a seguir a Carlos en todas sus redes sociales que les dejo acá abajo, también a seguir este canal y ayudarnos a compartir y seguir difundiendo la información y este contenido que les traemos a ustedes de valor todas las semanas. Así que, sin más que decirles, espero que tengan una extraordinaria semana y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.